Dios los bendiga. Queremos hacer esta grabación para que tú aprendas de la palabra de Dios. Es aquí que nos estamos basando, en la palabra de Dios. Hay muchas personas en muchas iglesias desde hace 500 años, en 1517, 18, con un religioso, Agustino Recoleto, llamado Martín Lutero. Martín Lutero comenzó a decir, no más iglesia. Pero desde ese momento se empezaron a crecer, muchas iglesias. Cuando Martín Lutero muere, habían ya 200 denominaciones, 200. Él murió frustrado porque contradice completamente a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 dice que sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso entonces Cristo nos llama a la unidad con la apostolicidad. Quiero que analicemos lo siguiente. Hay personas que se les dice que Cristo nombró a los apóstoles. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Unos dicen que sí, pero que los apóstoles cuando murieron se acabó la apostolicidad. Otros dicen que hay que hacerle caso a los apóstoles. Otros simplemente, los apóstoles no existen para ellos. Entonces vamos a mirar con la palabra de Dios, por eso la tengo en la mano, para que miremos. Y con este dibujo, si lo podemos enfocar, ¿qué significa Cristo roca? Entonces, en Cristo roca encontramos en Efesios 2:20. Efesios 2:20. En Efesios 2:20 nos está hablando lo siguiente. Dice San Pablo acerca de esto. Esto es acá para que ustedes lo busquen. Efesios capítulo 2, versículo 20. Lo puedes buscar. Léelo. Y entonces en Efesios 2:20, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice lo siguiente. Acerca, edificados Cristo cabeza, piedra. Entonces, Cristo cabeza, roca. Y esa roca es acá. Es como la roca, ¿cierto? Siempre vamos a buscar el fundamento de todo lo que hizo Jesús. Y empezamos a mirar. Si Cristo es la edificación o la roca, por eso también otro texto que podemos buscar dice que no somos construidos en arena, debemos construir en la roca. Otra vez, la roca es Cristo. Hay varios términos que se refieren a Cristo como piedra y como roca, pero lo dejamos como roca, porque puede ser una piedra grande, una piedra muy grande, que se denomina también roca. Entonces, roca y piedra es lo mismo, es el tamaño. Entonces, no hay contradicción en que Cristo sea piedra, Cristo sea roca, pero lancémonos a decir que es una piedra grande, porque muchos dicen que Pedro no, que Cristo es la piedra, que Pedro no es la piedra, pero Cristo es más que una piedra, es más. Muchas religiones entonces atacan a Pedro y se burlan. Yo le he preguntado en diferentes denominaciones e iglesias que no tienen nombre, no se autodenominan, sino que dicen que son la iglesia de Cristo, pero no tienen nombre. Ellos se organizan. Conozco personas que en este momentico están pensando qué nombre le van a colocar a su iglesia. Cogen la guitarra, tienen un don carismático, 1 Corintios 12, don de sanación, de visión, de lenguas, sobre todo el tema de lenguas, que no es el tema, no lo voy a tratar. Después hablaremos de los dones carismáticos de 1 Corintios 12, y no lo voy a adelantar, vamos al punto. Entonces, si Cristo es la piedra o roca grande, por eso los hermanos dicen que
que Pedro no es piedra, que la piedra y la roca es Cristo, es verdad. Pero si leemos Efesios 2:20, estamos diciendo, edificados en Cristo cabeza, piedra o roca, y el fundamento, la piedra son los apóstoles, es fundamento. Entonces, al ser la roca o piedra mayor y angular, del ángulo de todo esto, entonces la iglesia está fundada sobre el fundamento que aparece en Apocalipsis también 21. Aparece entonces la iglesia de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y las columnas, aquí pueden ser sobre estas piedras que son los apóstoles, también vienen siendo fundamento, también son las columnas. Entonces, sobre la nueva Jerusalén. Entonces aquí aparece en Efesios 2:20 y Pedro. ¿Por qué decimos que Pedro? Decimos que Pedro porque en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por favor, miren, lean. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Cristo. Mi iglesia. Entonces la roca grande, la piedra grande, angular, sobre los apóstoles que aparecen en Apocalipsis, aparece en Efesios 2:20, aparece en Mateo 16:18. Lean, por favor, lean. Si ustedes van a leer, se van a dar cuenta de esto. Muchos niegan a Pedro, pero vamos a confirmar por qué niegan a Pedro. Porque Mateo 26:69, Mateo 26:69 están diciendo que Pedro no. Porque en Mateo 26:69, Pedro niega a Jesús. Lo niega porque tiene miedo, porque no ha llegado Hechos capítulo 2, que es el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Entonces, como él no tiene Hechos 2, él no tiene la capacidad de morir como murió Cristo. No tenía que morir Pedro primero, ni los apóstoles. Tenía que morir primero Cristo y después murieron los apóstoles. En la historia de los primeros cristianos, en la Biblia no están los primeros cristianos, pero sí aparecen Flavio Josefo y en otro escritor también escriben cómo murieron todos los apóstoles menos San Juan, que fue llevado a Patmos porque él no murió, lo echaron a una caldera hirviendo y la gente se convertía. Entonces lo mandaron a Patmos, donde aparece la revelación o Apocalipsis. Entonces, como niegan a Pedro, porque él lo negó, vamos a leer a Juan 21:15. Juan 21:15. Entonces, en contraposición de Mateo 26:69, que lo niega, entonces vamos a leer cuando Jesús le dice a Pedro, Juan 21:15. Juan 21:15. Esa es la confirmación de Pedro. Se basan en la negación de Pedro. Eso se confirma en Juan 21:15, cuando le dice el Señor en 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿en dónde las apacienta? En la iglesia, en la casa, y la casa de Dios. Entonces la iglesia es Cristo roca, fundamento, los apóstoles, y apacienta. Por 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y entonces, cuando nos dicen, ¿por qué la iglesia la tenemos que hacer caso? La iglesia que fundó Cristo en Efesios 2:20, lo confirma en Juan 21:15, y dice, la iglesia es columna y fundamento. La iglesia es columna y fundamento. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo
3:15. Lean 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15? Dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo. Cuando en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, en 1 Timoteo 3:15 es la iglesia. Los apóstoles están acá. Cristo confirma a Pedro. Entonces, muchos dicen, Cristo sí, iglesia no. Si la podemos enfocar, Cristo sí, dicen muchos, iglesia no. ¿Pero por qué dicen iglesia no? Por la iglesia de Pedro. Que Pedro fue esa piedra que dejó Jesús. Entonces no aceptan esta iglesia, pero sí se congregan. Sí se congregan. ¿Donde quién? Donde un pastor. Y uno les pregunta, ¿cómo es su pastor? ¿Quién es su pastor? ¿Quién los dirige? ¿Quién los orienta? Dicen Cristo. ¿Por qué no dicen el nombre? ¿Cómo se llama la iglesia y cómo se llama el pastor? Cristo dejó una iglesia. Por eso nosotros decimos que debe haber una iglesia y es universal. Y debe ser católica, respetando todas las denominaciones. Recordemos que yo no puedo fundar una iglesia por odio, ni por venganza, ni porque Pedro negó. No, ya lo hemos comprobado acá. Como ustedes pueden ver acá, el fundamento de la iglesia es Cristo con los apóstoles y 1 Timoteo 3:15. Hace 2000 años solamente había una iglesia. Hoy en día hay más de 2 millones y cada año aparecen más de 200,000 denominaciones. Entonces la pregunta es, ¿Cristo dejó iglesias o dejó su iglesia? Pedro apacienta mi iglesia, no la iglesia de Pedro, sino mis ovejas, apacienta mis ovejas. Las ovejas que deben estar acá en el fundamento y verdad que es Cristo. Oren, lean la palabra, no se dejen confundir católicos y cristianos. Jesús quiere que seamos uno, pero Satanás significa, y diablo es divisor. ¿Qué quiere Satanás? Satanás, división. ¿Para qué dividirnos? Para que nunca nos amemos. Y el Señor dice, amaos los unos a los otros. Si no nos amamos, entonces ¿cómo es posible que el Señor venga a nosotros? ¿Cómo dicen ustedes que aman a Dios si no lo ven y no aman al hermano a quien ven? Porque los católicos, muchas personas los odian. Y ese odio no es cristiano. Ese odio puede ser hasta satánico. El espíritu del mal se les ha metido para que odien a esta iglesia, para que odien incluso a Pedro. Pero no tenemos que entender que es Jesús quien ha dejado eso. Y en obediencia y en humildad vamos a orar todos juntos. Que Dios los bendiga. Oren y se darán cuenta dónde está la verdad. Dios los bendiga.